Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Entonces, el día de hoy de lo que vamos a hablar es de cómo presentar esas conclusiones en nuestra presentación final. Lo primero que quiero aclarar, chicos, porque a veces a ustedes les hacen esa pregunta y no saben cómo contestarla porque no tienen claridad de lo siguiente. Resulta, chicos, que las conclusiones no resultan de la nada, no es que nosotros creemos unas conclusiones y aparezcan porque sí. Las conclusiones están conectadas directamente con los objetivos específicos, en este caso de su proyecto formativo. En el caso de sistemas integrados de gestión, tienen 5 objetivos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Para este caso, que cada objetivo específico va a tener una conclusión. Eso quiere decir que al final ustedes van a tener 5 conclusiones porque tienen 5 objetivos específicos. ¿Listo? Eso es lo primero que quiero que quede claro. Voy a hacer un pequeño paréntesis que me parece importante hacerlo y es que eso para este tipo de trabajo de investigación. Hay otros casos que pueden pasar y es que para un objetivo vamos a tener dos conclusiones o que puede que una conclusión que tengamos esté directamente conectado con dos objetivos específicos, pero este no es el caso. El caso de ustedes es mucho más fácil. Tengo objetivo específico uno, conclusión uno, objetivo específico 2, conclusión 2 y así sucesivamente. O sea, al final van a tener 5 conclusiones. ¿Listo? Eso era lo primero que quería aclarar. Entonces, conclusiones conectadas directamente con objetivos específicos. ¿Listo? Vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la estructura que tiene una conclusión. Cuando nosotros lo estamos redactando, debemos dar respuesta a 3 preguntas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y para qué se hizo? ¿Listo? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y para qué se hizo? Esa es la estructura. Y esas 3 preguntas deben colocarse cuando las estemos redactando. No es que coloquen qué se hizo, no, no, sino deben responderse en ese orden. Primero, qué se hizo. Segundo, cómo se hizo. Y tercero, para qué se hizo. No puedo empezar primero con para qué y luego cómo. ¿Listo? Va a seguir ese orden. Primero qué, segundo cómo y siguiente para qué. Ahora bien, si se dan cuenta acá, en el cómo se hizo, ustedes ven acá que hay una grafiquita, un dibujito que dice metodologías y datos obtenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hable del cómo se hizo, estoy haciendo referencia a qué metodología utilicé y qué datos encontré. ¿Sí? Siempre debo tener ahí inmerso la metodología y los datos obtenidos en el cómo se hizo. Yo les voy a dar un ejemplo, espero sea muy clarito, con un tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo? Se identificaron peligros y se valoraron riesgos. ¿Cómo se hizo? Por medio de la GTC 45-2012. Punto seguido. Encontrando que el 45% de los peligros son higiénicos y el restante son peligros de seguridad. ¿Para qué se hizo? Para disminuir la accidentalidad y las enfermedades laborales. ¿Listo? Ahí estoy dando respuesta al qué se hizo, al cómo se hizo y al para qué se hizo. Si se dieron cuenta en el cómo se hizo, mencioné GTC 45-2012, punto seguido y menciono los datos obtenidos. ¿Listo? Pero deben ir siempre esos dos aspectos, metodología y datos obtenidos. ¿Vale? A continuación les voy a mostrar otros ejemplos para que todavía quede más clarito, pero también quiero mostrarles la forma en que ustedes deben mostrar esta conclusión para la presentación PowerPoint. ¿Por qué, chicos? No es lo mismo un documento Word que una presentación PowerPoint. No es lo mismo. Una presentación PowerPoint es una ayuda visual, ¿cierto? Que debe ser atractiva, que debe ser bonita, que debe tener una excelente ortografía y que yo le muestro a las personas para que esa narrativa, eso que yo les estoy contando, pues les llame la atención, los mantenga concentrados. Y si yo coloco el párrafo igual como lo coloqué en el Word, pues no es para nada bonito, no es para nada agradable.
¿sí? Entonces tiene que ser como digerible para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Por eso lo vamos a mostrar por medio de un mapa conceptual, como lo ven acá. ¿Listo? ¿Cómo se hace un mapa conceptual? Un mapa conceptual debe estar tan bien hecho que no necesita que yo lo explique. Es decir, si yo aquí me quedo callada y les digo a ustedes, lean por favor esa información que está en la diapositiva, estoy segurísima que a ustedes les va a quedar claro qué quiere decir esa conclusión, porque el mapa está bien hecho. No necesita de la profe Marcela para que ustedes lo entiendan, ustedes ahí lo van a comprender perfectamente. Así necesito que sean los de ustedes. ¿Por qué? Yo aquí les digo, utilicen imágenes, pero también utilicen texto. La combinación de los dos hace que esto sea más entendible, ¿sí? Si yo solo coloco imágenes, sí o sí voy a tener que estar yo para explicar porque de pronto las imágenes no son lo suficientemente claras. Bueno, no he encontrado la primera, no significa que no se pueda. De pronto sí, las imágenes hablan por sí solas. Pero aquí les voy a pedir que utilicen los dos. Imágenes y también texto. Esa es una de las cosas que les va a ayudar a ustedes para que la conclusión sea clara. Dos, si se dan cuenta, las flechas están acompañadas de unos conectores en letra. Siempre las flechas deben ir acompañados de letra, que son los conectores y son como que los que me hacen entender más lo que estoy escribiendo ahí. Si se dan cuenta, en la primera flecha está él, luego dice enfocado en él, en la siguiente por medio de la, encontrando un incumplimiento de, y en la otra es esta evaluación se realiza para cumplir con, sí, bueno, que ahí queda un poquito abajo, pero ese es el conector. Esos conectores, chicos, con tranquilidad, pueden colocar en esos conectores, esos que van afuera, en esas letras, aproximadamente, o máximo más bien, 9 palabras. ¿Listo? 9 palabras. Y lo que está dentro de los cuadritos, pues eso sí es como la idea principal, ¿sí? Como las palabras principales. Que tampoco es que sea mucho texto, porque lo repartimos en los conectores y ya la idea principal que está dentro. Entonces, la voy a leer para que ustedes se den cuenta que ahí está toda la información que nos pidieron acá. ¿Qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo? Está acá. ¿Qué se hizo? Se valoró el estado inicial de la empresa LIM enfocado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, en toda esta partecita, ay, que acá no me funciona, pero bueno, les voy a mostrar con la flechita. En toda esta partecita, hasta acá, esto, estamos diciendo qué se hizo. ¿Cómo se hizo? Por medio de la evaluación inicial de los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019. Esa es la metodología. ¿Sí? Ahí estamos en el cómo. Y en el cómo también nos dicen, deme un dato, deme un número, cuantifique eso. Entonces yo digo, encontrando un incumplimiento del 45%, ¿cierto? Y ahora voy a decir, ¿para qué? Para dar cumplimiento o para cumplir con la normativa legal vigente. Si se dan cuenta, entonces ahí está el qué se hizo, el cómo se hizo con la metodología, que es la resolución 0312 en este caso, con lo que encontré lo cuantitativo, que es el 45%, y el para qué se hizo, para dar cumplimiento con la normativa legal vigente. Entonces están las tres cosas. Esta está completita, completita. Está perfecta. Así deben quedar todas. ¿Qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo? ¿Listo? Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Entonces, el día de hoy de lo que vamos a hablar es de cómo presentar esas conclusiones en nuestra presentación final. Lo primero que quiero aclarar, chicos, porque a veces a ustedes les hacen esa pregunta y no saben cómo contestarla porque no tienen claridad de lo siguiente. Resulta, chicos, que las conclusiones no resultan de la nada. No es que nosotros creemos unas conclusiones y aparezcan porque sí. Las conclusiones están conectadas directamente con los objetivos específicos, en este caso de su proyecto formativo. En el caso de sistemas integrados de gestión, tienen 5 objetivos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Para este caso, que
cada objetivo específico va a tener una conclusión. Eso quiere decir que al final ustedes van a tener 5 conclusiones porque tienen 5 objetivos específicos. ¿Listo? Eso es lo primero que quiero que quede claro. Voy a hacer un pequeño paréntesis que me parece importante hacerlo y es que eso para este tipo de trabajo de investigación. Hay otros casos que pueden pasar y es que para un objetivo vamos a tener 2 conclusiones o que puede que una conclusión que tengamos esté directamente conectado con 2 objetivos específicos, pero este no es el caso. El caso de ustedes es mucho más fácil. Tengo objetivo específico 1, conclusión 1, objetivo específico 2, conclusión 2 y así sucesivamente, o sea, al final van a tener 5 conclusiones. ¿Listo? Eso era lo primero que quería aclarar. Entonces, conclusiones conectadas directamente con objetivos específicos. ¿Listo? Vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la estructura que tiene una conclusión. Cuando nosotros lo estamos redactando, debemos dar respuesta a 3 preguntas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y para qué se hizo? ¿Listo? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y para qué se hizo? Esa es la estructura. Y esas 3 preguntas deben colocarse cuando las estemos redactando. No es que coloquen qué se hizo, no, sino deben responderse en ese orden. Primero, ¿qué se hizo? Segundo, ¿cómo se hizo? Y tercero, ¿para qué se hizo? No puedo empezar primero con para qué y luego cómo. ¿Listo? Va a seguir ese orden. Primero qué, segundo cómo y siguiente para qué. Ahora bien, si se dan cuenta acá, en el cómo se hizo, ustedes ven acá que hay una grafiquita, un dibujito que dice metodologías y datos obtenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hable del cómo se hizo, estoy haciendo referencia a qué metodología utilicé y qué datos encontré. ¿Sí? Siempre debo tener ahí inmerso la metodología y los datos obtenidos en el cómo se hizo. Yo les voy a dar un ejemplo, espero sea muy clarito, con un tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo? Se identificaron peligros y se valoraron riesgos. ¿Cómo se hizo? Por medio de la GTC 45-2012. Punto seguido. Encontrando que el 45% de los peligros son higiénicos y el restante son peligros de seguridad. ¿Para qué se hizo? Para disminuir la accidentalidad y las enfermedades laborales. ¿Listo? Ahí estoy dando respuesta al qué se hizo, al cómo se hizo y al para qué se hizo. Si se dieron cuenta en el cómo se hizo, mencioné GTC 45-2012, punto seguido y menciono los datos obtenidos. ¿Listo? Pero deben ir siempre esos 2 aspectos, metodología y datos obtenidos. ¿Vale? A continuación les voy a mostrar otros ejemplos para que todavía quede más clarito, pero también quiero mostrarles la forma en que ustedes deben mostrar esta conclusión para la presentación PowerPoint. ¿Por qué, chicos? No es lo mismo un documento Word que una presentación PowerPoint. No es lo mismo. Una presentación PowerPoint es una ayuda visual, ¿cierto? Que debe ser atractiva, que debe ser bonita, que debe tener una excelente ortografía y que yo le muestro a las personas para que esa narrativa, eso que yo les estoy contando, pues les llame la atención, los mantenga concentrados. Y si yo coloco el párrafo igual como lo coloqué en el Word, pues no es para nada bonito, no es para nada agradable, ¿sí? Entonces tiene que ser como digerible para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Por eso lo vamos a mostrar por medio de un mapa conceptual, como lo ven acá. ¿Listo? ¿Cómo se hace un mapa conceptual? Un mapa conceptual debe estar tan bien hecho que no necesita que yo lo explique. Es decir, si yo aquí me quedo callada y les digo a ustedes, lean por favor esa información que está en la diapositiva, estoy segurísima que a ustedes les va a quedar claro qué quiere decir esa conclusión, porque el mapa está bien hecho. No necesita de la profe Marcela para que ustedes lo entiendan, ustedes ahí lo van a comprender perfectamente. Así necesito que sean los de ustedes. ¿Por qué? Yo aquí les digo, utilicen
imágenes, pero también utilicen texto. La combinación de los dos hace que esto sea más entendible, ¿sí? Si yo solo coloco imágenes, sí o sí voy a tener que estar yo para explicar porque de pronto las imágenes no son lo suficientemente claras. Bueno, no he encontrado la primera, no significa que no se pueda, de pronto sí, las imágenes hablan por sí solas. Pero aquí les voy a pedir que utilicen los dos, imágenes y también texto. Esa es una de las cosas que les va a ayudar a ustedes para que la conclusión sea clara. Dos, si se dan cuenta, las flechas están acompañadas de unos conectores en letra. Siempre las flechas deben ir acompañados de letra, que son los conectores y son como que los que me hacen entender más lo que estoy escribiendo ahí. Si se dan cuenta, en la primera flecha está el, luego dice enfocado en él, en la siguiente por medio de la, encontrando un incumplimiento de, y en la otra es esta evaluación se realiza para cumplir con, sí, bueno, que ahí queda un poquito abajo, pero ese es el conector. Esos conectores, chicos, con tranquilidad, pueden colocar en esos conectores, esos que van afuera, en esas letras, aproximadamente, o máximo más bien, 9 palabras. ¿Listo? 9 palabras. Y lo que está dentro de los cuadritos, pues eso sí es como la idea principal, ¿sí? Como las palabras principales. Que tampoco es que sea mucho texto, porque lo repartimos en los conectores y ya la idea principal que está dentro. Entonces, la voy a leer para que ustedes se den cuenta que ahí está toda la información que nos pidieron acá. ¿Qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo? Está acá. ¿Qué se hizo? Se valoró el estado inicial de la empresa LIM enfocado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, en toda esta partecita, ay, que acá no me funciona, pero bueno, les voy a mostrar con la flechita. En toda esta partecita, hasta acá, esto, estamos diciendo qué se hizo. ¿Cómo se hizo? Por medio de la evaluación inicial de los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019. Esa es la metodología. ¿Sí? Ahí estamos en el cómo. Y en el cómo también nos dicen, deme un dato, deme un número, cuantifique eso. Entonces yo digo, encontrando un incumplimiento del 45%, ¿cierto? Y ahora voy a decir, ¿para qué? Para dar cumplimiento o para cumplir con la normativa legal vigente. Si se dan cuenta, entonces ahí está el qué se hizo, el cómo se hizo con la metodología, que es la resolución 0312 en este caso, con lo que encontré lo cuantitativo, que es el 45%, y el para qué se hizo, para dar cumplimiento con la normativa legal vigente. Entonces están las tres cosas. Esta está completita, completita. Está perfecta. Así deben quedar todas. ¿Qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo? ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo, pero este ejemplo está incompleto y quisiera que ustedes cuando vean la grabación hagan el ejercicio de intentar descubrir qué es lo que hace falta en esta conclusión. La voy a leer. Se desarrollaron programas, planes, actividades en seguridad y salud en el trabajo por medio de la identificación de peligros, análisis de tarea crítica y programas de vigilancia epidemiológica para dar cumplimiento a las obligaciones de acuerdo con los requisitos legales exigidos por la normatividad. ¿Ya se dieron cuenta dónde está el error acá? O más que dónde está el error, que no se colocó algo. ¿Qué fue lo que no se colocó? ¿Cierto? Lo que no se colocó fue precisamente el dato, los datos encontrados que nos piden acá en el cómo. Aquí en el cómo, entonces estoy diciendo que lo hice por medio de identificación de peligros y valoración de riesgos, que lo hice por medio de análisis de tarea crítica, pero no estoy diciendo datos encontrados. Ahí faltarían los datos. ¿Ahí cómo sería? Pues doy unos datos para identificación de peligros, doy unos datos de tarea crítica, doy unos datos del programa de vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Eso fue lo que faltó. Se cumple con el resto. Tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de química aplicada a la industria. Igual me gusta mencionarlo porque es para que, digamos que, entendamos todavía mucho mejor el qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. Para que todavía quede más claro, así no sea pues de nuestra experticia.
¿Qué se hizo? Se realizó un muestreo aleatorio simple de tipo probabilístico tomando de 10 a 15 hojitas de romero. Entonces ya cuando estoy diciendo tomando de 10 a 15 estoy diciendo el cómo, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Muestreo aleatorio. ¿Cómo se hizo? Tomando de 10 a 15 hojitas de romero en 3 puntos diferentes. ¿Para qué se hizo? Para determinar las características fisioquímicas de esta materia prima y también para identificar su viabilidad para la extracción. ¿Sí? Ahí están las tres cosas. Ahí ustedes ven eh, imágenes, pero pues también ven algo escrito que me ayudan a mí a entender la conclusión. Por ejemplo, acá, ahí, si se dan cuenta, están estos 3 punticos. No coloqué más letra, pero yo cuando veo esos 3 puntos sé lo que tengo que decir. Evoca lo que tengo que decir, que son 3 puntos diferentes. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan uso de imágenes, de texto, para que sea clarísima esa conclusión. ¿Listo? Vamos a ver esta. Esta ya me parece un extremo que está con mucha letra. Podríamos colocarle algo de imagen, pero también cumple con la estructura. Cumple con colocarle acá los conectores, como les mencionaba, eso es lo que hace que se entienda muy bien la conclusión. Se caracterizó fisioquímica y microbiológicamente el romero mediante el análisis de humedad, cenizas y determinación de microorganismos celulíticos para determinar la metodología de la extracción del aceite con base en la comparación de los resultados obtenidos y los reportados en la literatura. Esto se presentan a continuación, esta es más larga, la corté hasta ahí, pero bueno, digamos que ya en el transcurso de la conclusión está completa. Aquí se obtuvo el aceite, si se dan cuenta ahí se coloca, o yo coloqué solo la imagen, no coloqué la palabra aceite, pues porque ya hay, eso sí, digamos que ahí la imagen habla por sí sola. Se obtuvo el aceite de romero a partir del romero mediante arrastre de vapor, obteniendo, y si se dan cuenta aquí sí ya están unos datos, ¿cierto? Hay dos datos del arrastre de vapor, del método de hidrodesestilación. ¿Para qué? Ahí no dice para qué, pero es para determinar el método de extracción. Es decir, no es que diga para qué se hizo, no. Lo colocamos como determinándose así el método de extracción más eficiente. Ahí igual estamos diciendo para qué lo hicimos, para determinar el método de extracción más eficiente. Cumple entonces con qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. Igual que esta última. Esta presentación se las voy a hacer llegar a ustedes por medio de su vocera o vocero para que la tengan. Eh, pero bueno, es súper importante que vean este video, que lo vuelvan a escuchar si de pronto no es claro. Eh, por último, chicos, que no se me puede olvidar. Yo, como las leí, es pues porque estaba haciendo la explicación, pero para el día final, para el día de la presentación final o la presocialización, atención, yo no voy a leer de esta manera, no voy a decir, ¿qué se hizo? Se valoró el estado inicial de la empresa de la MIE. ¿Cómo se hizo? Por medio de la evaluación inicial. ¿Para qué se hizo? Para dar cumplimiento. No lo voy a hacer así porque cada vez que digo qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, eso multiplicado por 4 o por 5, pues eso me quita tiempo súper importante para la presentación. Recuerden que ustedes solo tienen 15 minutitos para esa presentación. Por tanto, esos 15 minutos debo aprovecharlos al máximo y cualquier segundito que ustedes se les vaya diciendo otra cosa, pues pueden perder información muy importante que hay que decir. Entonces, basta solo con decir, se valoró el estado inicial de la empresa de la IM enfocado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de la evaluación inicial de los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019, encontrando un incumplimiento del 45% en los estándares mínimos, esto para dar cumplimiento con la normativa legal vigente. ¿Sí? Los que estamos evaluándolos sabemos cuál es esta estructura, la identificamos fácilmente, entonces no es necesario que ustedes estén diciendo qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo. Listo, chicos. Eso es todo. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto a través del WhatsApp por medio de la vocera o el vocero, estoy ahí para apoyarlos. Yo ya de manera interna les digo para cuándo va a ser la primera revisión de estas conclusiones. Listo, chicos. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Chao.
Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Entonces, el día de hoy de lo que vamos a hablar es de cómo presentar esas conclusiones en nuestra presentación final. Lo primero que quiero aclarar, chicos, porque a veces a ustedes les hacen esa pregunta y no saben cómo contestarla porque no tienen claridad de lo siguiente. Resulta, chicos, que las conclusiones no resultan de la nada. No es que nosotros creemos unas conclusiones y aparezcan porque sí. Las conclusiones están conectadas directamente con los objetivos específicos, en este caso de su proyecto formativo. En el caso de sistemas integrados de gestión, tienen 5 objetivos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Para este caso, que cada objetivo específico va a tener una conclusión. Eso quiere decir que al final ustedes van a tener 5 conclusiones porque tienen 5 objetivos específicos. ¿Listo? Eso es lo primero que quiero que quede claro. Voy a hacer un pequeño paréntesis que me parece importante hacerlo, y es que eso para este tipo de trabajo de investigación. Hay otros casos que pueden pasar, y es que para un objetivo vamos a tener 2 conclusiones, o que puede que una conclusión que tengamos esté directamente conectado con 2 objetivos específicos, pero este no es el caso. El caso de ustedes es mucho más fácil. Tengo objetivo específico 1, conclusión 1, objetivo específico 2, conclusión 2, y así sucesivamente. O sea, al final van a tener 5 conclusiones. ¿Listo? Eso era lo primero que quería aclarar. Entonces, conclusiones conectadas directamente con objetivos específicos. ¿Listo? Vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la estructura que tiene una conclusión. Cuando nosotros lo estamos redactando, debemos dar respuesta a 3 preguntas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y para qué se hizo? ¿Listo? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y para qué se hizo? Esa es la estructura. Y esas 3 preguntas deben colocarse cuando las estemos redactando. No es que coloquen qué se hizo, no, sino deben responderse en ese orden. Primero, qué se hizo. Segundo, cómo se hizo. Y tercero, para qué se hizo. No puedo empezar primero con para qué y luego cómo. ¿Listo? Va a seguir ese orden. Primero qué, segundo cómo y siguiente para qué. Ahora bien, si se dan cuenta acá, en el cómo se hizo, ustedes ven acá que hay una grafiquita, un dibujito que dice metodologías y datos obtenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hable del cómo se hizo, estoy haciendo referencia a qué metodología utilicé y qué datos encontré. ¿Sí? Siempre debo tener ahí inmerso la metodología y los datos obtenidos en el cómo se hizo. Yo les voy a dar un ejemplo, espero sea muy clarito, con un tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo? Se identificaron peligros y se valoraron riesgos. ¿Cómo se hizo? Por medio de la GTC 45-2012. Punto seguido. Encontrando que el 45% de los peligros son higiénicos y el restante son peligros de seguridad. ¿Para qué se hizo? Para disminuir la accidentalidad y las enfermedades laborales. ¿Listo? Ahí estoy dando respuesta al qué se hizo, al cómo se hizo y al para qué se hizo. Si se dieron cuenta, en el cómo se hizo, mencioné GTC 45-2012, punto seguido, y menciono los datos obtenidos. ¿Listo? Pero deben ir siempre esos 2 aspectos, metodología y datos obtenidos. ¿Vale? A continuación les voy a mostrar otros ejemplos para que todavía quede más clarito, pero también quiero mostrarles la forma en que ustedes deben mostrar esta conclusión para la presentación PowerPoint. ¿Por qué, chicos? No es lo mismo un documento Word que una presentación PowerPoint. No es lo mismo. Una presentación PowerPoint es una ayuda visual, ¿cierto? Que debe ser atractiva, que debe ser bonita, que debe tener una excelente ortografía, y que yo le muestro a las personas para que esa narrativa, eso que yo les estoy contando, pues les llame la atención, los mantenga concentrados. Y si yo coloco el párrafo igual como lo coloqué en el Word, pues no es para nada bonito, no es para nada agradable.
¿sí? Entonces tiene que ser como digerible para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Por eso lo vamos a mostrar por medio de un mapa conceptual, como lo ven acá. ¿Listo? ¿Cómo se hace un mapa conceptual? Eh, un mapa conceptual debe estar tan bien hecho que no necesita que yo lo explique. Es decir, si yo aquí me quedo callada y les digo a ustedes, lean por favor esa información que está en la diapositiva, estoy segurísima que a ustedes les va a quedar claro qué quiere decir esa conclusión, porque el mapa está bien hecho. No necesita de la profe Marcela para que ustedes lo entiendan, ustedes ahí lo van a comprender perfectamente. Así necesito que sean los de ustedes. ¿Por qué? Yo aquí les digo, utilicen imágenes, pero también utilicen texto. La combinación de los dos hace que esto sea más entendible, ¿sí? Si yo solo coloco imágenes, sí o sí voy a tener que estar yo para explicar porque de pronto las imágenes no son lo suficientemente claras. Bueno, no he encontrado la primera, no significa que no se pueda. De pronto sí, las imágenes hablan por sí solas. Pero aquí les voy a pedir que utilicen los dos. Imágenes y también texto. Esa es una de las cosas que les va a ayudar a ustedes para que la conclusión sea clara. Dos, si se dan cuenta, las flechas están acompañadas de unos conectores en letra. Siempre las flechas deben ir acompañados de letra, que son los conectores y son como que los que me hacen entender más lo que estoy escribiendo ahí. Si se dan cuenta, en la primera flecha está él, luego dice enfocado en él, en la siguiente por medio de la, encontrando un incumplimiento de, y en la otra es esta evaluación se realiza para cumplir con, sí, bueno, que ahí queda un poquito abajo, pero ese es el conector. Esos conectores, chicos, con tranquilidad, pueden colocar en esos conectores, esos que van afuera, en esas letras, aproximadamente, o máximo más bien, 9 palabras. ¿Listo? 9 palabras. Y lo que está dentro de los cuadritos, pues eso sí es como la idea principal, ¿sí? Como las palabras principales. Que tampoco es que sea mucho texto, porque lo repartimos en los conectores y ya la idea principal que está dentro. Entonces, la voy a leer para que ustedes se den cuenta que ahí está toda la información que nos pidieron acá. ¿Qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo? Está acá. ¿Qué se hizo? Se valoró el estado inicial de la empresa LIM enfocado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, en toda esta partecita, ay, que acá no me funciona, pero bueno, les voy a mostrar con la flechita. En toda esta partecita, hasta acá, esto, estamos diciendo qué se hizo. ¿Cómo se hizo? Por medio de la evaluación inicial de los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019. Esa es la metodología. ¿Sí? Ahí estamos en el cómo. Y en el cómo también nos dicen, deme un dato, deme un número, cuantifique eso. Entonces yo digo, encontrando un incumplimiento del 45%, ¿cierto? Y ahora voy a decir, ¿para qué? Para dar cumplimiento o para cumplir con la normativa legal vigente. Si se dan cuenta, entonces ahí está el qué se hizo, el cómo se hizo con la metodología, que es la resolución 0312 en este caso, con lo que encontré lo cuantitativo, que es el 45%, y el para qué se hizo, para dar cumplimiento con la normativa legal vigente. Entonces están las tres cosas. Esta está completita, completita. Está perfecta. Así deben quedar todas. ¿Qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo? ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo, pero este ejemplo está incompleto y quisiera que ustedes cuando vean la grabación hagan el ejercicio de intentar descubrir qué es lo que hace falta en esta conclusión. La voy a leer. Se desarrollaron programas, planes, actividades en seguridad y salud en el trabajo por medio de la identificación de peligros, análisis de tarea crítica y programas de vigilancia epidemiológica para dar cumplimiento a las obligaciones de acuerdo con los requisitos legales exigidos por la normatividad. ¿Ya se dieron cuenta dónde está el error acá? O más que dónde está el error, que no se colocó algo. ¿Qué fue lo que no se colocó? ¿Cierto? Lo que no se colocó fue precisamente el dato, los datos encontrados que nos piden acá en el cómo.
aquí en el cómo, entonces estoy diciendo que lo hice por medio de identificación de peligros y valoración de riesgos, que lo hice por medio de análisis de tarea crítica, pero no estoy diciendo datos encontrados. Ahí faltarían los datos. ¿Ahí cómo sería? Pues doy unos datos para identificación de peligros, doy unos datos de tarea crítica, doy unos datos del programa de vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Eso fue lo que faltó. Se cumple con el resto. Tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de química aplicada a la industria. Igual me gusta mencionarlo porque es para que, digamos que, eh, eh, entendamos todavía mucho mejor el qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo, para que todavía quede más claro, así no sea pues de nuestra experticia. ¿Qué se hizo? Se realizó un muestreo aleatorio simple de tipo probabilístico tomando de 10 a 15 hojitas de romero. Entonces ya cuando estoy diciendo tomando de 10 a 15 estoy diciendo el cómo, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Muestreo aleatorio. ¿Cómo se hizo? Tomando de 10 a 15 hojitas de romero en 3 puntos diferentes. ¿Para qué se hizo? Para determinar las características fisioquímicas de esta materia prima y también para identificar su viabilidad para la extracción. ¿Sí? Ahí están las tres cosas. Ahí ustedes ven imágenes, pero pues también ven algo escrito que me ayudan a mí a entender la conclusión. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, están estos 3 punticos. No coloqué más letra, pero yo cuando veo esos 3 puntos sé lo que tengo que decir. Evoca lo que tengo que decir, que son 3 puntos diferentes. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan uso de imágenes, de texto, para que sea clarísima esa conclusión. ¿Listo? Vamos a ver esta. Esta ya me parece un extremo que está con mucha letra. Podríamos colocarle algo de imagen, pero también cumple con la estructura. Cumple con colocarle acá los conectores, como les mencionaba. Eso es lo que hace que se entienda muy bien la conclusión. Se caracterizó fisioquímica microbiológicamente el romero mediante el análisis de humedad, cenizas y determinación de microorganismos celulíticos para determinar la metodología de la extracción del aceite con base en la comparación de los resultados obtenidos y los reportados en la literatura. Esto se presenta a continuación. Esta es más larga, la corté hasta ahí, pero bueno, digamos que ya en el transcurso de la conclusión está completa. Aquí se obtuvo el aceite, si se dan cuenta ahí se coloca, o yo coloqué solo la imagen, no coloqué la palabra aceite, pues porque ya hay, eso sí, digamos que ahí la imagen habla por sí sola. Se obtuvo el aceite de romero a partir del romero mediante arrastre de vapor, obteniendo, y si se dan cuenta aquí sí ya están unos datos, ¿cierto? Hay dos datos del arrastre de vapor, del método de hidrodesestilación. ¿Para qué? Ahí no dice para qué, pero es para determinar el método de extracción. Es decir, no es que diga para qué se hizo, no. Lo colocamos como determinándose así el método de extracción más eficiente. Ahí igual estamos diciendo para qué lo hicimos, para determinar el método de extracción más eficiente. Cumple entonces con qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. Igual que esta última. Esta presentación se las voy a hacer llegar a ustedes por medio de su vocera o vocero para que la tengan. Pero bueno, es súper importante que vean este video, que lo vuelvan a escuchar si de pronto no es claro. Por último, chicos, que no se me puede olvidar. Yo, como las leí, es pues porque estaba haciendo la explicación, pero para el día final, para el día de la presentación final o la presocialización, atención, yo no voy a leer de esta manera, no voy a decir, ¿qué se hizo? Se valoró el estado inicial de la empresa de la MIE. ¿Cómo se hizo? Por medio de la evaluación inicial. ¿Para qué se hizo? Para dar cumplimiento. No lo voy a hacer así porque cada vez que digo qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, eso multiplicado por 4 o por 5, pues eso me quita tiempo súper importante para la presentación. Recuerden que ustedes solo tienen 15 minutitos para esa presentación. Por tanto, esos 15 minutos debo aprovecharlos al máximo y cualquier segundito que ustedes se les vaya diciendo otra cosa, pues pueden perder información muy importante que hay que decir. Entonces, basta solo con decir
Se valoró el estado inicial de la empresa del EIM enfocado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de la evaluación inicial de los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019, encontrando un incumplimiento del 45% en los estándares mínimos, esto para dar cumplimiento con la normativa legal vigente. ¿Sí? Los que estamos evaluándolos sabemos cuál es esta estructura, la identificamos fácilmente, entonces no es necesario que ustedes estén diciendo qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo. Listo, chicos. Eso es todo. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto a través del WhatsApp por medio de la vocera o el vocero, estoy ahí para apoyarlos. Yo ya de manera interna les digo para cuándo va a ser la primera revisión de estas conclusiones. Listo, chicos. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Chao. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Entonces, el día de hoy de lo que vamos a hablar es de cómo presentar esas conclusiones en nuestra presentación final. Lo primero que quiero aclarar, chicos, porque a veces a ustedes les hacen esa pregunta y no saben cómo contestarla porque no tienen claridad de lo siguiente. Resulta, chicos, que las conclusiones no resultan de la nada, no es que nosotros creemos unas conclusiones y aparezcan porque sí. Las conclusiones están conectadas directamente con los objetivos específicos, en este caso de su proyecto formativo. En el caso de sistemas integrados de gestión, tienen 5 objetivos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Para este caso, que cada objetivo específico va a tener una conclusión. Eso quiere decir que al final ustedes van a tener 5 conclusiones porque tienen 5 objetivos específicos. ¿Listo? Eso es lo primero que quiero que quede claro. Voy a hacer un pequeño paréntesis que me parece importante hacerlo y es que eso para este tipo de trabajo de investigación. Hay otros casos que pueden pasar y es que para un objetivo vamos a tener 2 conclusiones o que puede que una conclusión que tengamos esté directamente conectado con 2 objetivos específicos, pero este no es el caso. El caso de ustedes es mucho más fácil. Tengo objetivo específico 1, conclusión 1, objetivo específico 2, conclusión 2 y así sucesivamente, o sea, al final van a tener 5 conclusiones. ¿Listo? Eso era lo primero que quería aclarar. Entonces, conclusiones conectadas directamente con objetivos específicos. ¿Listo? Vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la estructura que tiene una conclusión. Cuando nosotros lo estamos redactando, debemos dar respuesta a 3 preguntas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y para qué se hizo? ¿Listo? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y para qué se hizo? Esa es la estructura. Y esas 3 preguntas deben colocarse cuando las estemos redactando. No es que coloquen qué se hizo, no, sino deben responderse en ese orden. Primero, ¿qué se hizo? Segundo, ¿cómo se hizo? Y tercero, ¿para qué se hizo? No puedo empezar primero con para qué y luego cómo. ¿Listo? Va a seguir ese orden. Primero qué, segundo cómo y siguiente para qué. Ahora bien, si se dan cuenta acá, en el cómo se hizo, ustedes ven acá que hay una grafiquita, un dibujito que dice metodologías y datos obtenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hable del cómo se hizo, estoy haciendo referencia a qué metodología utilicé y qué datos encontré. ¿Sí? Siempre debo tener ahí inmerso la metodología y los datos obtenidos en el cómo se hizo. Yo les voy a dar un ejemplo, espero sea muy clarito, con un tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo? Se identificaron peligros y se valoraron riesgos. ¿Cómo se hizo? Por medio de la GTC 45-2012. Punto seguido. Encontrando que el 45% de los peligros son higiénicos y el restante son peligros de seguridad. ¿Para qué se hizo? Para disminuir la accidentalidad y las enfermedades laborales. ¿Listo? Ahí estoy dando respuesta al qué se hizo, al cómo se hizo y al para qué se hizo. Si se dieron cuenta en el cómo se hizo, mencioné GTC 45-2012, punto seguido y menciono los datos obtenidos. ¿Listo?
pero deben ir siempre esos dos aspectos, metodología y datos obtenidos, ¿vale? A continuación les voy a mostrar otros ejemplos para que todavía quede más clarito, pero también quiero mostrarles la forma en que ustedes deben mostrar esta conclusión para la presentación PowerPoint. ¿Por qué, chicos? No es lo mismo un documento Word que una presentación PowerPoint. No es lo mismo. Una presentación PowerPoint es una ayuda visual, ¿cierto? Que debe ser atractiva, que debe ser bonita, que debe tener una excelente ortografía y que yo le muestro a las personas para que esa narrativa, eso que yo les estoy contando, pues les llame la atención, los mantenga concentrados. Y si yo coloco el párrafo igual como lo coloqué en el Word, pues no es para nada bonito, no es para nada agradable, ¿sí? Entonces tiene que ser como digerible para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Por eso lo vamos a mostrar por medio de un mapa conceptual, como lo ven acá. ¿Listo? ¿Cómo se hace un mapa conceptual? Un mapa conceptual debe estar tan bien hecho que no necesita que yo lo explique. Es decir, si yo aquí me quedo callada y les digo a ustedes, lean por favor esa información que está en la diapositiva, estoy segurísima que a ustedes les va a quedar claro qué quiere decir esa conclusión, porque el mapa está bien hecho. No necesita de la profe Marcela para que ustedes lo entiendan, ustedes ahí lo van a comprender perfectamente. Así necesito que sean los de ustedes. ¿Por qué? Yo aquí les digo, utilicen imágenes, pero también utilicen texto. La combinación de los dos hace que esto sea más entendible, ¿sí? Si yo solo coloco imágenes, sí o sí voy a tener que estar yo para explicar porque de pronto las imágenes no son lo suficientemente claras. Bueno, no he encontrado la primera, no significa que no se pueda. De pronto sí, las imágenes hablan por sí solas. Pero aquí les voy a pedir que utilicen los dos. Imágenes y también texto. Esa es una de las cosas que les va a ayudar a ustedes para que la conclusión sea clara. 2. Si se dan cuenta, las flechas están acompañadas de unos conectores en letra. Siempre las flechas deben ir acompañados de letra, que son los conectores y son como que los que me hacen entender más lo que estoy escribiendo ahí. Si se dan cuenta, en la primera flecha está él, luego dice enfocado en él, en la siguiente por medio de la, encontrando un incumplimiento de, y en la otra es esta evaluación se realiza para cumplir con, sí, bueno, que ahí queda un poquito abajo, pero ese es el conector. Esos conectores, chicos, con tranquilidad, pueden colocar en esos conectores, esos que van afuera, en esas letras, aproximadamente, o máximo más bien, 9 palabras. ¿Listo? 9 palabras. Y lo que está dentro de los cuadritos, pues eso sí es como la idea principal, ¿sí? Como las palabras principales. Que tampoco es que sea mucho texto, porque lo repartimos en los conectores y ya la idea principal que está dentro. Entonces, la voy a leer para que ustedes se den cuenta que ahí está toda la información que nos pidieron acá. ¿Qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo? Está acá. ¿Qué se hizo? Se valoró el estado inicial de la empresa LIM enfocado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, en toda esta partecita, ay, que acá no me funciona, pero bueno, les voy a mostrar con la flechita. En toda esta partecita, hasta acá, esto, estamos diciendo qué se hizo. ¿Cómo se hizo? Por medio de la evaluación inicial de los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019. Esa es la metodología. ¿Sí? Ahí estamos en el cómo. Y en el cómo también nos dicen, deme un dato, deme un número, cuantifique eso. Entonces yo digo, encontrando un incumplimiento del 45%, ¿cierto? Y ahora voy a decir, ¿para qué? Para dar cumplimiento o para cumplir con la normativa legal vigente. Si se dan cuenta, entonces ahí está el qué se hizo, el cómo se hizo con la metodología, que es la resolución 0312 en este caso, con lo que encontré lo cuantitativo, que es el 45%, y el para qué se hizo, para dar cumplimiento con la normativa legal vigente. Entonces están las tres cosas. Esta está completita, completita.
Está perfecta. Así deben quedar todas. ¿Qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo? ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo, pero este ejemplo está incompleto y quisiera que ustedes cuando vean la grabación hagan el ejercicio de intentar descubrir qué es lo que hace falta en esta conclusión. La voy a leer. Se desarrollaron programas, planes, actividades en seguridad y salud en el trabajo por medio de la identificación de peligros, análisis de tarea crítica y programas de vigilancia epidemiológica para dar cumplimiento a las obligaciones de acuerdo con los requisitos legales exigidos por la normatividad. ¿Ya se dieron cuenta dónde está el error acá? O más que dónde está el error, que no se colocó algo. ¿Qué fue lo que no se colocó? ¿Cierto? Lo que no se colocó fue precisamente el dato, los datos encontrados que nos piden acá en el cómo. Aquí en el cómo, entonces estoy diciendo que lo hice por medio de identificación de peligros y valoración de riesgos, que lo hice por medio de análisis de tarea crítica, pero no estoy diciendo datos encontrados. Ahí faltarían los datos. ¿Ahí cómo sería? Pues doy unos datos para identificación de peligros, doy unos datos de tarea crítica, doy unos datos del programa de vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Eso fue lo que faltó. Se cumple con el resto. Tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de química aplicada a la industria. Igual me gusta mencionarlo porque es para que, digamos que, eh, eh, entendamos todavía mucho mejor el qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo, para que todavía quede más claro, así no sea pues de nuestra experticia. ¿Qué se hizo? Se realizó un muestreo aleatorio simple de tipo probabilístico tomando de 10 a 15 hojitas de romero. Entonces ya cuando estoy diciendo tomando de 10 a 15 estoy diciendo el cómo, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Muestreo aleatorio. ¿Cómo se hizo? Tomando de 10 a 15 hojitas de romero en 3 puntos diferentes. ¿Para qué se hizo? Para determinar las características fisioquímicas de esta materia prima y también para identificar su viabilidad para la extracción. ¿Sí? Ahí están las tres cosas. Ahí ustedes ven eh, imágenes, pero pues también ven algo escrito que me ayudan a mí a entender la conclusión. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, están estos 3 punticos. No coloqué más letra, pero yo cuando veo esos 3 puntos sé lo que tengo que decir. Evoca lo que tengo que decir, que son 3 puntos diferentes. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan uso de imágenes, de texto, para que sea clarísima esa conclusión. ¿Listo? Vamos a ver esta. Esta ya me parece un extremo que está con mucha letra. Podríamos colocarle algo de imagen, pero también cumple con la estructura. Cumple con colocarle acá los conectores, como les mencionaba. Eso es lo que hace que se entienda muy bien la conclusión. Se caracterizó fisioquímica y microbiológicamente el romero mediante el análisis de humedad, cenizas y determinación de microorganismos celulíticos para determinar la metodología de la extracción del aceite con base en la comparación de los resultados obtenidos y los reportados en la literatura. Esto se presenta a continuación. Esta es más larga, la corté hasta ahí, pero bueno, digamos que ya en el transcurso de la conclusión está completa. Aquí se obtuvo el aceite, si se dan cuenta ahí se coloca, o yo coloqué solo la imagen, no coloqué la palabra aceite, pues porque ya hay, eso sí, digamos que ahí la imagen habla por sí sola. Se obtuvo el aceite de romero a partir del romero mediante arrastre de vapor, obteniendo, y si se dan cuenta aquí sí ya están unos datos, ¿cierto? Hay dos datos del arrastre de vapor, del método de hidrodesestilación. ¿Para qué? Ahí no dice para qué, pero es para determinar el método de extracción. Es decir, no es que diga para qué se hizo, no. Lo colocamos como determinándose así el método de extracción más eficiente. Ahí igual estamos diciendo para qué lo hicimos, para determinar el método de extracción más eficiente. Cumple entonces con qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. Igual que esta última. Esta presentación se las voy a hacer llegar a ustedes por medio de su vocera o vocero para que la tengan. Eh, pero bueno, es súper importante que vean este video, que lo vuelvan a escuchar si de pronto no es claro. Eh, por último, chicos, que no se me puede olvidar.
Yo, como las leí, es pues porque estaba haciendo la explicación, pero para el día final, para el día de la presentación final o la presocialización, atención, yo no voy a leer de esta manera. No voy a decir, ¿qué se hizo? Se valoró el estado inicial de la empresa de la MIE. ¿Cómo se hizo? Por medio de la evaluación inicial. ¿Para qué se hizo? Para dar cumplimiento. No lo voy a hacer así porque cada vez que digo qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, eso multiplicado por 4 o por 5, pues eso me quita tiempo súper importante para la presentación. Recuerden que ustedes solo tienen 15 minutitos para esa presentación. Por tanto, esos 15 minutos debo aprovecharlos al máximo y cualquier segundito que ustedes se les vaya diciendo otra cosa, pues pueden perder información muy importante que hay que decir. Entonces, basta solo con decir, se valoró el estado inicial de la empresa de la IM enfocado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de la evaluación inicial de los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019, encontrando un incumplimiento del 45% en los estándares mínimos, esto para dar cumplimiento con la normativa legal vigente. ¿Sí? Los que estamos evaluándolos sabemos cuál es esta estructura, la identificamos fácilmente, entonces no es necesario que ustedes estén diciendo qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo. Listo, chicos. Eso es todo. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto a través del WhatsApp por medio de la vocera o el vocero, estoy ahí para apoyarlos. Yo ya de manera interna les digo para cuándo va a ser la primera revisión de estas conclusiones. Listo, chicos. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Chao. Vamos a ver otro ejemplo, pero este ejemplo está incompleto y quisiera que ustedes cuando vean la grabación hagan el ejercicio de intentar descubrir qué es lo que hace falta en esta conclusión. La voy a leer. Se desarrollaron programas, planes, actividades en seguridad y salud en el trabajo por medio de la identificación de peligros, análisis de tarea crítica y programas de vigilancia epidemiológica para dar cumplimiento a las obligaciones de acuerdo con los requisitos legales exigidos por la normatividad. ¿Ya se dieron cuenta dónde está el error acá? O más que dónde está el error, que no se colocó algo. ¿Qué fue lo que no se colocó? ¿Cierto? Lo que no se colocó fue precisamente el dato, los datos encontrados que nos piden acá en el cómo. Aquí en el cómo, entonces estoy diciendo que lo hice por medio de identificación de peligros y valoración de riesgos, que lo hice por medio de análisis de tarea crítica, pero no estoy diciendo datos encontrados. Ahí faltarían los datos. ¿Ahí cómo sería? Pues doy unos datos para identificación de peligros, doy unos datos de tarea crítica, doy unos datos del programa de vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Eso fue lo que faltó. Se cumple con el resto. Tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de química aplicada a la industria. Igual me gusta mencionarlo porque es para que, digamos que, eh, eh, entendamos todavía mucho mejor el qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo, para que todavía quede más claro, así no sea pues de nuestra experticia. ¿Qué se hizo? Se realizó un muestreo aleatorio simple de tipo probabilístico tomando de 10 a 15 hojitas de romero. Entonces ya cuando estoy diciendo tomando de 10 a 15 estoy diciendo el cómo, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Muestreo aleatorio. ¿Cómo se hizo? Tomando de 10 a 15 hojitas de romero en 3 puntos diferentes. ¿Para qué se hizo? Para determinar las características fisioquímicas de esta materia prima y también para identificar su viabilidad para la extracción. ¿Sí? Ahí están las tres cosas. Ahí ustedes ven eh, imágenes, pero pues también ven algo escrito que me ayudan a mí a entender la conclusión. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, están estos 3 punticos. No coloqué más letra, pero yo cuando veo esos 3 puntos sé lo que tengo que decir. Evoca lo que tengo que decir, que son 3 puntos diferentes. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan uso de imágenes, de texto, para que sea clarísima esa conclusión. ¿Listo? Vamos a ver esta. Esta ya me parece un extremo que está con mucha letra. Podríamos colocarle algo de imagen, pero también cumple con la estructura.
cumple con colocarle acá los conectores, como les mencionaba. Eso es lo que hace que se entienda muy bien la conclusión. Se caracterizó fisioquímica y microbiológicamente el romero mediante el análisis de humedad, cenizas y determinación de microorganismos celulíticos para determinar la metodología de la extracción del aceite con base en la comparación de los resultados obtenidos y los reportados en la literatura. Esto se presentan a continuación. Esta es más larga, la corté hasta ahí, pero bueno, digamos que ya en el transcurso de la conclusión está completa. Aquí se obtuvo el aceite, si se dan cuenta ahí se coloca, o yo coloqué solo la imagen, no coloqué la palabra aceite, pues porque ya hay, eso sí, digamos que ahí la imagen habla por sí sola. Se obtuvo el aceite de romero a partir del romero mediante arrastre de vapor, obteniendo, y si se dan cuenta aquí sí ya están unos datos, ¿cierto? Hay dos datos del arrastre de vapor, del método de hidrodesestilación. ¿Para qué? Ahí no dice para qué, pero es para determinar el método de extracción. Es decir, no es que diga para qué se hizo, no. Lo colocamos como determinándose así el método de extracción más eficiente. Ahí igual estamos diciendo para qué lo hicimos, para determinar el método de extracción más eficiente. Cumple entonces con qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. Igual que esta última. Esta presentación se las voy a hacer llegar a ustedes por medio de su vocera o vocero para que la tengan. Eh, pero bueno, es súper importante que vean este video, que lo vuelvan a escuchar si de pronto no es claro. Eh, por último, chicos, que no se me puede olvidar. Yo, como las leí, es pues porque estaba haciendo la explicación, pero para el día final, para el día de la presentación final o la presocialización, atención, yo no voy a leer de esta manera, no voy a decir, ¿qué se hizo? Se valoró el estado inicial de la empresa de la MIE. ¿Cómo se hizo? Por medio de la evaluación inicial. ¿Para qué se hizo? Para dar cumplimiento. No lo voy a hacer así porque cada vez que digo qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, eso multiplicado por 4 o por 5, pues eso me quita tiempo súper importante para la presentación. Recuerden que ustedes solo tienen 15 minutitos para esa presentación. Por tanto, esos 15 minutos debo aprovecharlos al máximo y cualquier segundito que ustedes se les vaya diciendo otra cosa, pues pueden perder información muy importante que hay que decir. Entonces, basta solo con decir, se valoró el estado inicial de la empresa de la IM enfocado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de la evaluación inicial de los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019, encontrando un incumplimiento del 45% en los estándares mínimos, esto para dar cumplimiento con la normativa legal vigente. ¿Sí? Los que estamos evaluándolos sabemos cuál es esta estructura, la identificamos fácilmente, entonces no es necesario que ustedes estén diciendo qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo. Listo, chicos. Eso es todo. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto a través del WhatsApp por medio de la vocera o el vocero, estoy ahí para apoyarlos. Yo ya de manera interna les digo para cuándo va a ser la primera revisión de estas conclusiones. Listo, chicos. Un abrazo gigante y nos vemos pronto.